Para entender la historia de los primeros cristianos, es necesario brevemente repasar cómo era el mundo de aquellos tiempos, en concreto el Imperio Romano. El poder conquistador de los romanos, la agilidad y disciplina de sus milicias habían logrado tumbar las fronteras materiales entre los diversos pueblos y formar un solo y gran imperio, el Imperio Romano. La cultura había llegado a una altura nunca igualada. Se estableció una red completísima de carreteras. Las grandes vías imperiales unían las poblaciones más distantes desde el Asia Menor y Egipto hasta Roma y la península ibérica. El mar Mediterráneo se convirtió en un centro de comunicación y comercio como si fuera un pequeño lago rodeado de posesiones romanas, a tal grado que era llamado el Mare Nostrum, el Mar Nuestro. Además existía la unidad de la lengua, la koine, o lengua común, como se llamaba el griego. Y sobre todo esto, la paz romana, que después de algunas luchas sangrientas, reinaba en todo el imperio. Sin embargo, el ambiente espiritual era sumamente desfavorable. Se puede hablar de una bancarrota de todo lo religioso. Con excepción del pueblo israelita, todos los demás pueblos eran politeístas, mezclados con los cultos tradicionales a Júpiter, Minerva, Baco y Mercurio. Había otros cultos orientales a Cibeles Frigia, al dios Atis y a Baal, a los dioses egipcios Isis y Osiris. Y así se formaba toda una constelación de dioses, diosas, héroes míticos y cultos que presentaba algo para todos los gustos y necesidades. Cuando Augusto se convirtió en dueño absoluto de todo el imperio, después de la batalla de Accio, introdujo el culto al emperador. No se trataba de una divinización propia, sino más bien de una personificación del imperio. Para darnos idea de lo que era el mundo y la sociedad romana de esa época, visitemos una ciudad del Imperio Romano que se ha conservado a través de los siglos y es mudo testigo de lo que fue esta sociedad. Corría el año 79 después de Cristo y brillaba un sol esplendoroso como el de hoy. Esta era una ciudad cosmopolita llena de actividad, de mercaderes, de comercio, y la gente estaba despreocupada y aquel sol brillaba, ese sol que iban a ver por última vez. En esa tarde hizo explosión el volcán del Vesubio y inmediatamente el cielo se cubrió de una densa nube oscura de ceniza que empezó a llover y a caer sobre las gentes. Muchos quedaron asfixiados por los gases y otros quedaron enterrados por aquellas cenizas. Entremos ahora a la ciudad de Pompeya. Conocer Pompeya es conocer lo que era el imperio, su sociedad, sus costumbres. Dentro de estos majestuosos palacios, cubiertos de artísticos frescos que celebraban la vida y triunfos del imperio, se vivía una degradación cultural. La vida imperial se desenvolvía en el ocio enervante, en los baños termales y en los banquetes opulentos, donde se acostumbraba a salir a vomitar para poder seguir comiendo y divirtiéndose. En una plaza como esta se podía encontrar una vasta diversidad de templos, cultos y ritos que eran un amasijo de brujería, nigromancia, prácticas astrológicas y prostitución sagrada. A la vida sibarita y degradante de los magnates del imperio se unían las fiestas embrutecedoras para el pueblo, que para que no se sublevara se les ofrecía pan y circo. En las mayores ciudades se había introducido el anfiteatro, el circo y centros de diversión. Nos encontramos en el anfiteatro, uno de los 3 más grandes después del Coliseo romano. Por la grandeza de este estadio,
nos podemos dar cuenta de que esta era una ciudad cosmopolita inmensa. Aquí cabían más de 30.000 personas. Y aquí se representaban obras de teatro y sobre todo lo que más le gustaba a la gente, la lucha de los gladiadores contra las fieras. Para darles tan solo un ejemplo de lo que eran estos espectáculos, imaginen que en una ocasión Nerón organizó una lucha de una división de 100 soldados pretorianos contra 400 osos de Macedonia y 300 leones de Numidia. A esta sociedad poderosa por sus armas, grandiosa por sus monumentos, solemne por sus templos y corrupta en su espíritu, llegaron los cristianos. Hay muchos que hablan de romanismo y hablan de Roma como la gran prostituta, pero ese no era el concepto que los primeros cristianos tenían de Roma. ¿Cómo fue que Roma se convirtió en la capital, en el centro del cristianismo? Para eso hay que acudir a la Biblia. Ya en Pentecostés se habla de que había cristianos de todas partes del mundo, de Ponto, de Grecia, de Roma. El mismo San Pablo tiene unas cartas escritas a los romanos, lo cual quiere decir que ya había una comunidad fuertemente formada en la ciudad de Roma. Pero ¿cómo fue que Roma se convirtió en el centro del cristianismo? Se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que Esteban acusó a los judíos de ser los causantes de la muerte de todos los profetas y también de Jesús mismo. Y ahí fue cuando comenzó la ruptura entre el judaísmo, que tenía como capital a Jerusalén, y el cristianismo pasó su centro a ser Roma. Esto es tan notable que, por ejemplo, en ninguna parte de los evangelios ni de la historia del cristianismo se relata la caída de Jerusalén, lo cual quiere decir que Jerusalén ya para los años 70 ya no era importante para los cristianos. Roma se convirtió en el centro del cristianismo, especialmente porque ahí fue donde Pedro y Pablo dieron su sangre por su fe en Cristo Jesús. Esta es Roma, la ciudad de los dioses, la ciudad politeísta, la ciudad pagana. Aquí llegaron los apóstoles, Pedro y Pablo. Aquí llegaron los primeros cristianos. Pero aquellos primeros cristianos no se escondieron, sino que vivían su fe en el campo, en la ciudad, en el mercado, incluso dentro del gobierno. Y poco a poco fueron convirtiendo esta ciudad pagana en una ciudad de Dios, en una ciudad santa, en Roma, Roma la cristiana. Esta se ha convertido en la capital del mundo cristiano, porque aquí los cristianos fueron los que nos enseñaron cómo se vive la fe a fondo y cómo se puede transformar el mundo a través de esa fe que se derrama en la caridad y en el servicio a los demás. Porque aquí confluyen todos los caminos, todas las naciones, todos los pueblos para vivir una sola fe. La Roma cristiana tiene un corazón, la tumba del apóstol Pedro. La majestuosa cúpula de la Basílica de San Pedro es un símbolo inconfundible que rinde homenaje a la piedra sobre la que Jesús de Nazaret fundó su iglesia. Fue a aquel rudo pescador de Galilea quien el Maestro eligió para gobernar la iglesia naciente. Después de su resurrección, en varias ocasiones el Maestro se apareció a sus discípulos. En una de ellas, junto al mar de Galilea, Jesús le da una consigna al pescador. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Y así, Pedro inició su liderazgo como jefe de los discípulos. Comenzó su predicación en Jerusalén, después se dirigió a Antioquía y de ahí salió hasta que llegó a Roma. Estas son las cadenas que hoy se encuentran en la Basílica de San Pedro in Vincoli, es decir, San Pedro en cadenas.
El que sean las auténticas o no es irrelevante, ya que de cualquier modo nos recuerdan un hecho muy importante que influyó en la fe de los primeros cristianos. El relato de los Hechos de los Apóstoles sobre la encarcelación de Pedro por Herodes y su milagrosa liberación por el ángel de Dios. Finalmente, en Roma, Nerón lo mandó a arrestar y su vida culminó con el martirio de su crucifixión boca abajo. Variación pedida expresamente por el apóstol por no sentirse digno de merecer el mismo tipo de martirio que recibió su maestro. Después de su muerte, el apóstol Pedro fue sepultado en un cementerio cerca del circo en la colina Vaticana. Aquí está la tumba de San Pedro, precisamente bajando desde esa columna hasta la parte más baja. Ahí está la tumba de Pedro, aquel a quien Cristo le dijo: tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No fue sino hasta el siglo XX que se confirmó lo que la tradición apostólica desde siempre enseñó. En las excavaciones debajo de la basílica, entre las muchas tumbas paganas, se encontró una marcada que decía Hic est Petrus. Aquí está Pedro. Y en este cofre se guardan los restos de nuestro primer papa. Ahí están las palabras de Cristo a San Pedro en el Evangelio de San Mateo, cuando San Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino, y lo que atares sobre la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro nos transmitió la fe, las verdades eternas, la roca inmutable sobre la cual construimos nuestra vida. Una fe que se tiene que proclamar desde los tejados. Indudablemente, su propagador más celoso de todos los tiempos fue el apóstol Pablo, generalmente representado con una espada porque, antes de haber conocido al Dios único, fue un violento perseguidor de los cristianos. Ese mismo temperamento apasionado lo puso después al servicio del Evangelio y le llevó a recorrer casi todo el Imperio Romano difundiendo la doctrina del Nazareno. Aquí en Grecia fueron célebres sus predicaciones en el Areópago. Hoy en día este monumento conmemora la ardiente labor de la evangelización que Pablo, el apóstol de los gentiles, hizo con los corintios. En la primavera del año 61, Pablo había sido llevado preso a Roma. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos atestigua que se le concedió vivir bajo custodia vigilada por un soldado romano, pudiendo recibir toda clase de visitas. A los 2 años, Pablo fue puesto en libertad. Siguiendo su plan de predicación, se cree que Pablo estuvo en la península celtíbera, hoy conocida como España, y de ahí salió a confirmar en la fe a sus hermanos de Macedonia, Filipos y Tesalónica. Finalmente, según otra tradición, estuvo en Creta, donde dejó como obispo a su discípulo preferido, Tito. Hacia el fin de la persecución de Nerón, el año 67, Pablo fue decapitado en la Vía Ostiense. Ahí mismo, en la llanura entre la Vía Ostiense y el río Tíber, fue sepultado. Y más tarde, según la costumbre, se levantó una basílica que precedió a esta, la actual Basílica de San Pablo Extramuros, que conmemora estos acontecimientos. El hombre de carácter fuerte y de la espada amenazadora
también fue como Pedro transformado por Cristo. Por amor a Él, por su fe en Él, dejó que la espada le cortara la cabeza. Así puso el cimiento apostólico que debería florecer en otros muchos mártires, pastores y papas que continuarían esa cadena ininterrumpida de más de 2000 años de una iglesia santa, católica y apostólica. Esta es una tarde ensangrentada que nos puede recordar aquellos tiempos en Roma donde se dice que había habido un incendio, y para aquellos tiempos los cristianos ya habían crecido mucho. Sin embargo, no eran bien aceptados por la sociedad, y fue Nerón el que acusó a los romanos cristianos, a los cristianos que vivían en Roma, los acusó de haber incendiado a Roma. Nos podemos imaginar un cielo así, con aquellas antorchas humanas que brillaban en medio de la oscuridad. Y lo que se podía suponer que era la destrucción del cristianismo fue, sin embargo, el comienzo y el inicio de la fe. Porque, como ya decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En esa calle que está a mis espaldas, muchos cristianos murieron por su fe en Cristo nuestro Señor, embetunados, y fueron encendidos como antorchas para iluminar las calles de Roma. Los cristianos no querían dar el culto al emperador, se negaban a darle culto y se les veía como un obstáculo ante la autoridad establecida, y por eso eran condenados a las bestias. Así como anteriormente aquí había grandes celebraciones de gladiadores contra las bestias, había luchas campales, fiestas incluso que duraban casi 100 días, porque se decía que para mantener contento al pueblo había que darles pan y circo. Así, cuando los cristianos fueron acusados de negar ese culto debido al emperador, fueron condenados y fueron la diversión para muchos esas condenas. Uno de ellos, muy famoso, precisamente un soldado llamado Marciano, cuando ya el cristianismo había tomado, por así decir, cuerpo, había crecido y eran respetados, fue acusado de negar ese respeto, ese culto, esa adoración que se daba al emperador, y fue condenado a las bestias. Así lo representa aquella hermosa poesía que dice: Marciano, más cerradas las heridas que recibiera ayer en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. ¡Muere el cristiano, el incendiario, el pérfido! Gritó la multitud con un mugido, por lo terrible, semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano, al escucharlo, irguióse altivo, desprendióse del brazo de los ciegos, alzó la frente, contempló las turbas y con raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80.000 impuso miedo, porque la turba, al abrazar Marciano, como asustada de él, guardó silencio. Llegando a
todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. «César», le dijo, «miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si esto me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero contento». No dijo más. Tranquilo y reposado, acabó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él cruzó los brazos sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y su ancha boca con deleite abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos. Y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto. Duró la escena muda largo rato, pero al cabo, el hijo del desierto la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena, y aún de la lucha en el furor tremendo, Marciano con un grito de agonía: «Te perdono, Nerón», gritó de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento, y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Aquellos cristianos que por su fe en Cristo, como único Salvador, como único Dios que nos va a juzgar y que nos va a dar la vida eterna, estaban dispuestos a morir por su fe. Esa es la fe de los cristianos. Esa es la fe que nos une a estos cristianos y a esta ciudad de Roma empapada con su sangre. En las afueras de la antigua ciudad de Roma se encuentran estos campos, casualmente cubiertos de bellas amapolas rojas, como si anunciaran la presencia de los mártires que se encuentran debajo de ellos. Son parte del llamado Complejo Calixtiano, un vasto predio de aproximadamente 30 hectáreas, de las cuales 15 encierran el laberinto subterráneo conocido como las Catacumbas. Y no es posible conocer la historia de los primeros cristianos sin estudiarlas y conocerlas. No en balde, esas galerías bajo tierra han sido llamadas auténticos archivos de la iglesia primitiva. Pero antes de bajar a un fascinante recorrido por las catacumbas, hablemos un poco de su origen. En el siglo II, Trajano cambió la ley de la persecución y solo los cristianos que eran denunciados eran perseguidos, lo cual creó una persecución aún más grave por el fanatismo de algunos en contra de los cristianos que eran denunciados. Entonces, los cristianos tuvieron la necesidad de refugiarse fuera de la ciudad y por eso se construyeron las catacumbas. La doctrina de Jesús de Nazaret ya para entonces había penetrado todos los estratos de la sociedad romana. Inclusive, dentro de la corte de los Césares había seguidores de Cristo. Una cosa que es muy importante de las catacumbas y que no debemos de perder es, los cristianos no venían aquí a esconderse de la persecución. Al contrario, venían a reunirse en comunidad, a celebrar la Eucaristía.
Son las catacumbas una expresión de la fe de los verdaderos cristianos, que se reunían como hermanos a convivir, a platicar de las conversiones, a platicar de cómo iban propagando la fe. Aquellos eran verdaderos cristianos que no tenían miedo de hablar de su fe persona a persona con sus amigos en las casas. Una valentía en el testimonio de su fe que a muchos de ellos les llevó a dar su sangre. La lista de mártires de los primeros siglos es muy larga, y sus historias han sido y seguirán siendo valiosa inspiración para aquellos que queremos seguir las huellas de Cristo. Después de las persecuciones, los cristianos quisieron ser enterrados en el lugar donde habían estado los mártires de la fe. Aquellos mártires que vivían su fe, que creían en la Eucaristía, que celebraban la fe de los cristianos. Y así, poquito a poquito, se fueron extendiendo las galerías de todos aquellos cristianos que querían ser enterrados en estos lugares que habían sido bañados con la sangre de los primeros mártires, de los primeros cristianos. Aquí tenemos una hermosa representación para explicar lo que eran las catacumbas. Vean ustedes, aquí es en la parte donde estábamos hace unos momentos y hay 4 planos. El primero por donde se va bajando, segundo, tercero, aquí donde están estas personas, y finalmente abajo, y son incluso galerías que algunas todavía no se ha llegado a descubrir del todo. Y ahí se ve a los primeros cristianos que ya venían a visitar a sus santos, a sus difuntos. Esta es una representación de Santa Cecilia, como lo veremos más adelante. Y aquí venían los cristianos a reunirse, a refugiarse de esa persecución de la cual hablamos en el siglo II. Escarbadas en la tierra calcárea del terreno, las galerías en 4 pisos sobrepuestos alcanzan una longitud de casi 20 kilómetros y una profundidad de más de 20 metros. Se cree que puede haber cerca de 500,000 de tumbas. En ellas se enterró a decenas de mártires, 16 pontífices y muchísimos cristianos. El rápido desarrollo de algunas catacumbas se explica por el culto a los mártires que se sepultaba en ellas. Y es que muchos cristianos insistían en tener una tumba cerca de los venerados sepulcros para asegurar su protección. A pesar de que las catacumbas no son, después de todo, más que cementerios, estas hablan a la mente y al corazón de los que las visitan, más de vida que de muerte. Cada galería, cada símbolo o pintura, cada inscripción que se lee hace revivir el pasado, ofreciendo un claro mensaje de fe y de testimonio. Por tanto, la visita a las catacumbas no se puede reducir a una excursión turística, sino que, imitando los ejemplos de innumerables peregrinos del pasado, la visita debe ser una auténtica peregrinación de fe a uno de los monumentos históricos más significativos de la vida y del martirio de la Iglesia romana de los primeros siglos. Hacia la mitad del siglo VIII y el comienzo del IX, los papas, por razones de seguridad, hicieron trasladar las reliquias de los mártires y de los santos a las iglesias de la ciudad. Una vez realizado el traslado, no se volvieron a visitar las catacumbas y se abandonaron totalmente. Con el tiempo, la vegetación obstruyó y escondió las entradas hasta el punto que se perdió su rastro. No fue sino hasta que siglos más tarde comenzó la exploración y el estudio científico de estas. Las catacumbas están formadas por galerías subterráneas que parecen verdaderos laberintos. En las paredes de toba se excavaron filas de nichos rectangulares llamados lóculos, capaces de albergar un solo cuerpo, aunque no era extraño que contuviesen 2 o más. Estos lóculos se cerraban con piezas de barro cocido y se fijaban con argamasa o en algunos casos se cubrían con lápidas de mármol. Ahí se grababa el nombre del difunto y algún símbolo cristiano.
Con frecuencia se ponían junto a las tumbas lámparas de aceite o redomas con perfumes. Por su colocación en filas superpuestas, las tumbas daban la idea de un gran dormitorio. Ese es el origen del término cementerio, que en griego significa lugar de descanso. El cementerio era el lugar de descanso, y cuando uno de ellos fallecía, no decían «se murió fulano de tal», sino «adormivit in domino», es decir, se durmió en el Señor. El aire que se respira en las catacumbas es húmedo, aunque la ventilación entra por unas rejillas que se encuentran en la superficie. Gracias a estas, un poco de luz permite ver con cierta claridad los frescos, grafitos y esculturas que se encuentran dentro. Y aquí es donde encontramos la parte más interesante. Es decir, lo que estas catacumbas nos dicen de la fe y de la vida de los primeros cristianos. Lo que enseñan las catacumbas. Primero, en estas catacumbas están enterrados cristianos y nada más cristianos. Esos que dieron su sangre por confesar su fe en Cristo y por negar sacrificios a los dioses. Por tanto, conocer su historia, en lo que creían, los ritos que practicaban, la fe que profesaban, es regresar a las raíces mismas de nuestro propio credo. Entre las galerías encontramos 5 criptas o tumbas de familias conocidas como los cubículos de los sacramentos, famosas e importantes por los frescos que contienen y que representan simbólicamente los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo y la Eucaristía. En esta explicación que nos hace el guía, vemos con mayor claridad una réplica de los frescos que se encuentran en el cubículo de los sacramentos. Con estas representaciones, los cristianos querían recordar su catecumenado, es decir, la preparación al bautismo, y además dejar un mensaje a sus contemporáneos. Ellos se habían convertido a la fe mediante el bautismo y habían perseverado en la vida cristiana gracias a la comunión frecuente. Querían que sus familiares y cuantos visitaban sus tumbas recordaran que si hacían uso de los mismos medios de salvación, un día todos se reunirían nuevamente en la vida eterna. Los primeros cristianos utilizaban como símbolo de la Eucaristía el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hemos conseguido, queridos hermanos, un permiso especial para grabar precisamente en este lugar que representa el símbolo de lo que los cristianos creían. Para eso estamos haciendo este programa, para que nosotros veamos qué era lo que los primeros cristianos querían. Porque todos queremos ser buenos cristianos, pero ¿qué significa ser cristiano? ¿Dónde está el verdadero cristianismo? Y aquí estamos volviendo a la historia atrás, al siglo III, y que está representado, esta imagen es del siglo III, que representa el pez y los panes, que era símbolo de que estos hermanos creían verdaderamente en la presencia de Cristo en la Eucaristía. El pez representaba a Cristo, no un pescado del mar, no un pescado del lago. Ven ustedes, hermanos, cómo repasando la vida y la historia de los primeros cristianos, vamos recordando cada uno de los misterios de nuestra fe. La fe en el domingo, en el día del Señor, en la resurrección, la fe en la Eucaristía, la fe en los muertos, porque aquí en las catacumbas se enterraban a los muertos. Se creía que los muertos no están muertos, sino, como nos dice la palabra de Dios, todos viven para Dios. Así, este repaso de la vida de los primeros cristianos nos renueva en nuestra fe. Podemos imaginarnos un altar como este de piedra, quizá más tosca, el pez y la Eucaristía, aquí los hermanos todos reunidos en torno al altar, leían la palabra de Dios, recordaban lo que Jesús, las enseñanzas de Jesús, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, era una iglesia verdaderamente apostólica, y finalmente todos reunidos en torno al obispo celebraban la Eucaristía, donde Cristo
como lo había prometido, se hacía presente en medio de ellos. Volvamos pues a sumergirnos en estos fascinantes archivos de la iglesia primitiva para conocer la segunda enseñanza que nos ofrecen. ¿Cuál era el objeto de las catacumbas? Si dijimos que los cristianos no vivían en las catacumbas, entonces, ¿para qué escarbar esos lugares escondidos bajo tierra? ¿Por qué no enterrar a los muertos en los cementerios paganos? La razón era para venerar a los mártires, para celebrar la liturgia en el día de su aniversario. Para comprender esto, vayamos directamente a una de las criptas más famosas en San Calixto, la tumba de Santa Cecilia. Santa Cecilia, la popular patrona de la música, era de familia noble romana y fue martirizada en el siglo III. En la pared se abre un gran nicho en el cual fue colocado el sarcófago que contenía el cuerpo de Cecilia. Este permaneció ahí hasta el año 821, cuando se trasladó a la basílica dedicada a ella. Esta estatua es una copia de la célebre obra de Esteban Maderno y se colocó ahí cuando se hizo el reconocimiento de los restos mortales de Cecilia. Su cuerpo incorrupto fue hallado en la posición reproducida por el escultor. Maderno quiso poner de relieve el corte de la espada en el cuello y la posición de los dedos. 3 abiertos en la mano derecha y un dedo abierto en la izquierda. Conforme a la tradición, la santa quiso manifestar así su fe en la unidad y en la Trinidad de Dios. La cripta fue embellecida con mosaicos y pinturas, de las cuales aún hoy quedan vestigios. En una de las paredes, en lo alto, está representada Santa Cecilia en actitud de orante. Abajo, en un pequeño nicho, se encuentra la imagen de Cristo Pantocrátor. Al lado está la imagen de San Urbano, papa mártir y contemporáneo de Cecilia. En la cavidad del lucernario se admira la imagen de los mártires Polícamo, Sebastián y Quirino. Del otro lado está la tumba de los papas. En aquel tiempo, como se sabrá, no había Vaticano, y los papas de los primeros siglos, la mayoría de ellos mártires de su fe, fueron sepultados en las catacumbas. Precisamente celebrando la liturgia en este cementerio, el Papa Sixto y 4 diáconos que le acompañaron fueron descubiertos por soldados romanos y ahí mismo fueron ejecutados. Posteriormente, los fieles les dieron sepultura en ese cementerio. La tercera enseñanza que nos brindan las catacumbas cae por su propio peso y abundante evidencia. Lo primero que sorprende a cualquier visitante es la gran cantidad de imágenes, bajorrelieves y grafitos, todos ellos del primer y segundo siglo. Los primeros cristianos vivían en medio de una sociedad pagana y hostil. Su religión era considerada una superstición extraña e ilegal. Como los cristianos no podían profesar abiertamente su fe, se valían de símbolos que expresaban visiblemente y de una manera oculta su fe. Estos simbolismos los pintaban en los muros de las catacumbas o los grababan en las lápidas de las tumbas. En el rellano donde la escalera gira a la derecha se encuentra una hermosa estatua del Buen Pastor. El Buen Pastor, con la oveja sobre los hombros, representa a Cristo Salvador y al alma que Él ha salvado. Es el símbolo más frecuente del amor de Cristo y era uno de los más queridos por los primeros cristianos. Revestía para ellos la misma importancia que hoy día tiene para nosotros el crucifijo. Queridos hermanos, aquí en las catacumbas, qué hermoso explicar esta fe de los primeros cristianos en esta imagen hermosísima del pastor. Es un joven robusto, de campo,
con sus zapatos, con sus sandalias bien puestas, bien amarradas, y llevando por encima a la ovejita que la lleva sobre sus hombros, con una cara de complacencia, de alegría, porque ha recuperado a esa oveja que se le había perdido. Esto nos debe reforzar no solo en nuestra fe, sino en la confianza en Dios nuestro Señor, ese Dios amoroso que nos ama, que nos quiere. También es muy importante recordar a ese Cristo. Como ven ustedes, los primeros cristianos no lo pintaban como nosotros, con barbas, sino un joven que ama a sus ovejas, que cuida de ellas, con un corazón lleno de fuego. Así debe ser nuestra fe en Cristo, y así era la fe de los cristianos, una fe joven, valerosa, audaz, que llevó la fe a todas las regiones. Después del diluvio, una paloma trajo a Noé una rama de olivo en el pico, anunciando así una nueva era. Una nueva vida había comenzado. En el bautismo de Jesús es también una paloma la que aparece, al tiempo que se escucha la voz del Padre reconociendo a su Hijo amado. Para los primeros cristianos, la paloma con el ramo de olivo en el pico es símbolo del alma en la paz divina. El alma que, ya en paz, ha regresado a su Creador. El orante es la figura humana, ya sea de hombre o mujer, con los brazos elevados al cielo. Es símbolo del alma que vive ya en la paz divina. El monograma de Cristo está formado por 2 letras del alfabeto griego: la J, como una X, y la Rho, que parece una P, superpuestas. Son las 2 primeras letras de la palabra griega Christos, es decir, Cristo. El pez es sin duda uno de los símbolos mayormente asociados con los primeros cristianos. Pez en griego se dice ixis. Estas letras puestas en vertical forman un acróstico: Jesús, Christos, Seu, Hios, Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Después está Jonás y la ballena. Jonás es el profeta más amado por los cristianos romanos, porque predicó el mensaje de la salvación a los habitantes de Nínive, es decir, a los paganos. El alfa y la omega son las primeras y la última letra del alfabeto griego. Significan que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. El ancla es el símbolo de la salvación, símbolo del alma que ha alcanzado felizmente el puerto de la eternidad. El ave fénix, ave mítica de Arabia, que según creían los antiguos, renace de sus cenizas después de un determinado número de siglos, es símbolo de la resurrección. Los grafitos son letras y frases esculpidos con una punta de hierro sobre el revoque del muro. Son nombres de personas, palabras o pequeñas frases de invocación a los mártires que los peregrinos escribieron cuando visitaban las tumbas. En uno de los pequeños templos que se encuentra en la parte superior hay una pieza conocida como el sarcófago del niño, así llamada por sus dimensiones reducidas. Este sarcófago se puede considerar un pequeño catecismo ilustrado, aunque aquí no aparece la parte superior del sarcófago. Explicaremos las 2 partes para entender su rico simbolismo catequético. El sucederse de las escenas no es casual. En el centro de la tapa, 2 ángeles sostienen una tablita. En los extremos, 2 cabezas esculpidas como adorno. Veamos qué nos dicen estas imágenes. El cristiano nace a la vida divina mediante el bautismo, representado por Noé con la paloma en sus manos. Esta vida divina se nutre
con el pan y el vino consagrados en la celebración eucarística, representados por el pasaje de las bodas de Caná con la multiplicación del vino. Y por el pasaje de Daniel en el foso de los leones, a quien el profeta Habacuc, por órdenes del ángel del Señor, le llevó el alimento de salvación. La Eucaristía ofrece al creyente como prenda la resurrección final, aquí representada con la resurrección de Lázaro. María, la hermana de Lázaro, está arrodillada frente a Jesús. Él ordena al muerto envuelto en su mortaja que salga del sepulcro. Así el cristiano, que en este caso era un niño, vivirá en el paraíso, por eso está en la posición de orante, con los brazos elevados al cielo, flanqueado por dos santos. Una vez más, esta evidencia contundente nos revela la importancia que tenía la Eucaristía para los primeros cristianos. La fracción del pan se refiere al mandato de Cristo que nos relata Lucas en el capítulo 22. Tomó pan, dadas las gracias, que en griego se dice eucharistein, de donde viene la palabra Eucaristía. Lo partió. Por eso se le llama la fracción del pan. Y dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Este San Tarcisio, que fue apedreado por su fe en la Eucaristía, llevando la Eucaristía, le preguntaban sus amigos: ¿qué llevas ahí? Y lo agarraron a pedradas, lo cual también nos recuerda la fe de este niño, el primer mártir cristiano, mártir de su fe, por su fe en la Eucaristía. Es muy común encontrar imágenes de ángeles colocando una corona de laurel sobre algún creyente. Este era el símbolo del ángel de Dios dando la corona del triunfo del martirio a aquel fiel que prefirió perder la vida a renegar de su fe en el único Dios verdadero. Y hablando de coronas y victoria, esa es la vida de los mártires, que siempre termina en triunfo y victoria. Regresando a América, nos encontramos con este hermoso templo dedicado a Felicitas y Perpetua, dos mártires de los primeros tiempos que dieron su vida por Cristo. Felicitas, una esclava; Perpetua, una matrona romana. Dos clases sociales unidas en una misma fe y en un mismo martirio, porque fueron entregadas las dos a las bestias. Ellas dieron su sangre para que tú tuvieras esta fe. Hemos por eso querido repasar esta historia de los primeros cristianos, para que recordaras esa fe y para que te dieras cuenta que la única fe que vale es la que se vive. Esta es la victoria que vence al mundo, la fe que se vive, la fe de los cristianos.